Bienvenido a un episodio más de Mesa de Encuentro. Esta noche estamos dentro del corazón del Evangelio con un tema especialísimo como es ese pasar de Jesús en el Calvario. Entonces tenemos hoy un invitado de lujo como nuestro pastor Miguel Veloz. Bienvenido, pastor. Bienvenido, Una pastor, vez más. para esta noche. Gracias. Ok, pastor, yo quería hacerle, antes de entrar, unas pequeñas preguntas, ¿no? Aquí que tengo para usted. Dos cosas y después te va ampliando dentro. Dice, primeramente, ¿por qué era indispensable el Calvario dentro del plan eterno de redención de Dios para la humanidad? La primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué hacía que ningún otro método o sacrificio pudiera sustituir la cruz? Ok, importante. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Para mí es un honor estar acá, compartiendo una vez más con ustedes esta bendición. Amén. Y bueno, la primera pregunta, tiene que ver específicamente con el tema del Calvario. El Calvario, que ha sido un tema y es un tema importante. El Calvario se convirtió y se convierte en algo especial, muy especial. Es un tema que ha sido han querido sustituirlo por otras cosas. Y el tema del Calvario en la Biblia, o sea, el pase de Cristo, el camino de Cristo por el Calvario, yo pienso que es fundamental. El mismo Cristo Jesús, cuando estaba cerca del Calvario, debemos recordar que en oración Él le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Ahora, pastor, Perdón, es decir, lo que quiero decir, o sea, vamos a parafrasear. para allá iba. A parafrasear, lo que quiso decir el Señor fue, Dios mío, si es posible, Padre, si es posible, que se cumpla en mí el plan de salvación, pero sin que yo tenga que pasar por el Calvario. Exacto. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Obviamente, era necesario que Cristo pasara por el Calvario. Eso fue muy necesario. O sea, ir al Calvario era inevitable. Era inevitable. Entonces, el enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras vidas, nuestras almas, el enemigo de Dios, él siempre quiso evitar que Cristo llegara al Calvario. Siempre lo quiso evitar. Es decir, en el momento cuando Cristo es llevado ante los jueces, ante los gobernantes de aquel entonces que lo juzgaron, lo condenaron, ya estaba condenado, ya tenía que pasar a ese lugar. Pero antes de llegar allá, le hicieron algunas cosas. Por ejemplo, le clavaron una corona de espinas. En ese momento, cuando le clavan cuando le encajan la corona de espinas en la cabeza del Señor, allí él comienza a derramar sangre, a perder sangre. Cuando le dan los latigazos, 40 latigazos, también los latigazos desgarraron carne de su cuerpo y eso hizo que perdiera sangre, mucha sangre. Luego, cuando Cristo va caminando hacia el Calvario, si él hubiese completado ese trayecto o hubiese intentado completar el trayecto hacia el Calvario, obviamente hubiese muerto en el intento, no hubiese llegado al Calvario. Gracias al Señor que Dios tenía preparado a un hombre que le pusieron a cargar la cruz. Simón de Sirene. Simón de Sirene. Porque si Cristo hubiese cargado esa cruz hasta el Calvario, no llega. Para mi concepto, ¿no? Claro. Eso no lo dice la Biblia. Pero para mi concepto no llega al Calvario. Por la tanta sangre que derramó,
Era imposible cargar esa cruz pesada y caminar hasta allá. Pero gracias al Señor por Simón de Cirene, que le ayudó a cargar la cruz, y de esa manera él logra llegar al Calvario, donde fue crucificado. Ahora, el Calvario era como una especie de pagar la cuenta. Pagar la cuenta. Allí se cumple lo que es el plan de redención del Señor. Redención. Y la redención no es otra cosa que comprar algo. Va a ser redimido, va a ser comprado. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 6, hay un texto allí que dice que fuimos comprados por precio de sangre. O sea, Cristo nos compró, Dios nos compró en Cristo por precio. Y fue la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasaba antes del Calvario? Antes de que Cristo llegara a la cruz del Calvario, el pueblo de Israel, los pecadores, las personas que cometían infracciones, ellos iban al templo, llevaban un animalito, un animal, un cordero, un macho cabrío, un becerro, Sacrificado. y eso lo sacrificaban, y el sacerdote con la sangre la derramaba sobre el pecador, sobre el penitente, y de esa forma se cumplía en cierta forma pues lo que tiene que ver con el perdón. Juan el Bautista señala en su intervención, cuando ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que antes de Cristo el pecado no era quitado. Y lo dice el libro de los Hebreos. En Hebreos hay un pasaje muy evidente, muy elocuente, que dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos lo que hacía era cubrir el pecado, pero no lo quitaba. No lo quitaba. Entonces, ¿qué era eso? Es más o menos como un fiado, ¿no? Como un fiado. Nosotros sabemos lo que es un fiado o lo que hemos quitado fiado. Sí, un crédito. Sí, un crédito. Verán, nosotros decimos fiado, ¿no? Cuando vamos a la bodega, quitar un fiado. Entonces, un préstamo. Sí. Entonces, lo que pasaba antiguamente en el pueblo de Israel era como especie de un crédito, donde la persona cubría su falta, cubría su pecado con la sangre de los animales, de los que eran sacrificados, pero no era quitado el pecado. Porque no era, o sea, la sangre de los animales no era el requisito que se exigía para quitar el pecado de la humanidad. Ok, tengo una pregunta allí. Ajá. Con respecto a lo que usted está diciendo. ¿Puede repetir esa parte de Juan el Bautista cuando dice lo que dijo Jesús? Lo que dice la palabra allí. Bueno, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo para bautizarlo, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero. O sea, él es el verdadero Cordero, ¿no? O sea, tipificaba a Cristo como un Cordero por el tipo de sacrificio que se hacía en Israel. Y Cristo fue el Cordero inmolado, preparado por el Padre para ser sacrificado en ese momento. Okay. Sí. Entonces, quiere decir capaz, no sé, con eso, que Juan el Bautista ya veía o ya pudo ver por revelación tal vez que Cristo iba a pasar o iba a llegar a esa cruz de Calvario a derramar sangre. Claro. Juan el Bautista sabía eso. Cuando lo dice es porque lo sabía, que Cristo era el Cordero inmolado para ser sacrificado y pagar la culpa de la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente, vamos a hablar del Antiguo Testamento, antes del Calvario, las personas eran cubiertas, el pecado no era quitado, le era cubierto solamente. Cuando Cristo muere en el Calvario, esa deuda es pagada, es decir, ese crédito es pagado, o ese fiado es pagado, tachado, está listo, ya no debes nada. La tarjeta de crédito quedó en cero. Si Cristo Jesús pagó el precio, la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es la sangre perfecta. Cristo, dice la Biblia, que Cristo no pecó. La sangre de Cristo es una sangre inmaculada, intachable y única, la única que llenaba todos los requisitos. De hecho, Isaías cuando ve ese ambiente,
Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hablando de ese momento que iba a llegar en el futuro. Es un texto mesiánico, ¿no? Una profecía mesiánica. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el mismo Isaías responde en su profecía, heme aquí, envíame a mí, yo iré por vosotros. Pero allí está hablando del mismo Cristo Jesús, Cristo del Señor, que Él se ofrece para ese sacrificio. Claro, ya eso era algo que ya estaba establecido en las profecías. Cristo fue el hombre, el Mesías, de quien toda la Escritura hablaba acerca de Él, de lo que Él iba a hacer en el futuro. Aquí le voy a hacer una pregunta, la tengo aquí escrita. Hay una convergencia de atributos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos explicar de manera sencilla, pero profunda, cómo se justifica la justicia y la misericordia en esta parte de Dios, que se encuentran y se besan exactamente en la cruz sin que una opaque a la otra? Justicia y misericordia. Sí. La justicia, por ejemplo, nosotros, uno de los beneficios, uno de los grandes beneficios, porque la justicia y la misericordia son atributos de Dios. Son atributos. Sí, son atributos de Dios. Pero ya convergen ahí. Claro, en el Calvario. Porque cuando Cristo muere en el Calvario, ahí es como decir, mira, Dios tuvo misericordia, pero también uno de los beneficios, uno de los grandes beneficios del Calvario es la justificación. La justificación, es decir, ¿quién murió en el Calvario? Cristo Jesús, el justo. El justo. Pablo dice, entre los humanos no hay justo ni aún uno. Nadie se puede justificar delante del Señor. Pero el Señor nos ve a nosotros a través de la justicia de Cristo. Tengo una misericordia para nosotros. Sí. Ahora, ¿nosotros merecíamos eso? No lo merecíamos. No hay una persona humana que diga yo merezco la salvación. La salvación es dada por gracia, por misericordia del Señor, porque a Él le plació. Ahora, la gracia, ¿qué significa la gracia? La gracia significa de que tú has recibido algo, pero que es algo inmerecido. Hemos recibido algo que no lo merecemos. No lo merecemos. Merece Dios, merece el Señor, Dios, que nosotros, o merecía el Señor que nosotros lo rechazamos. O sea, era merecedor el Señor de nuestro rechazo, de nuestras burlas y nuestras injusticias. No. Entonces el Señor, nadie puede obligar al Señor para que diga el Señor, mira, yo lo voy a salvar porque se lo merece. O sea, ninguna persona en el mundo merece la salvación. Esa es una estrategia que tiene el enemigo ahorita. Aquí viene otra pregunta. Sabiendo que en el Calvario selló la derrota definitiva de las tinieblas, ¿no? ¿Por qué cree que el enemigo insiste tanto hoy en día en minimizar el poder de la cruz en la mente de los creyentes? Sí, la Biblia dice, bueno, de los que no son creyentes, pero también de los creyentes. Exacto, de los que no son creyentes porque los que no son creyentes, dice la Biblia, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. ¿Verdad? Ahora, los creyentes, hay una situación bastante opaca en cuanto al conocimiento, por eso es por problemas de conocimiento, problemas de formación. Mi pueblo perece por falta. Sí, dentro de la iglesia, claro, porque una de las grandes cosas o uno de los grandes temas que la iglesia debe emprenderse en cuanto a enseñanzas es el tema del Calvario, de la muerte de Cristo. ¿Sabe cuántos beneficios hay con la muerte de Cristo en el Calvario? ¿Cuáles son? La muerte de Cristo en el Calvario trae perdón de pecados, salvación, vida eterna, justificación. Que la justificación no es otra cosa que el hecho de que Dios nos declare inocentes siendo nosotros culpables. Eso es la justificación. O sea, Dios te declara a ti inocente. Redime. ¿Sí? Una redención.
Entonces Dios te hace inocente, te declara inocente. La justificación es una declaración judicial, donde el Señor declara inocente al culpable. Entonces, nosotros siendo culpables fuimos declarados inocentes y nadie nos puede acusar. Nadie, porque el que manda es el Señor, es el que dice el Señor. Entonces nosotros fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que el Señor nos ve a través de la justicia del Señor, a través de su justicia. Pero el Señor nos ve a nosotros también como personas redimidas por su sangre. Nosotros estábamos en una, como dice un hermano, estábamos en una, ¿cómo se llama? Un mercado de esclavos. Estuvimos en un mercado de esclavos, donde se vendían los esclavos. Y vino Cristo y nos compró. Pastor, ¿y cree usted que para este tiempo que estamos viviendo actual, la gente dejó de valorar lo que Jesús hizo en la cruz, se ha olvidado del sacrificio o no tiene ese entendimiento de lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, o sea, en el Calvario, lo que Él pagó por nosotros? ¿Usted qué cree sobre eso en esta época? Sí, hay una incomprensión en esta época, en este tiempo, hay una incomprensión por parte especialmente de los cristianos, los mismos cristianos. O sea, los mismos cristianos no hemos comprendido, o muchos no han comprendido el tema de la redención, de la salvación. Y muchas veces nosotros podemos ver creyentes que viven una vida como si Dios no existiera, como que si Cristo no hubiese hecho nada en el Calvario por ellos. Entonces eso da tristeza. Siendo cristiano. Siendo cristiano, sí, claro. Sí. Porque cuando tú entiendes, o cuando nosotros entendemos el valor de lo que Cristo hizo en el Calvario, nosotros le damos el crédito que se merece el Señor. Así es. Mire, pastor, haciendo remembranza de lo que estuvimos hablando temprano, cuando hablamos por teléfono, y nosotros a veces creemos de que estos temas son sencillos y son muy profundos. Sí. Y eso no se habla en las iglesias. No. Y entonces este es uno de los objetivos de este programa. Tratar de rescatar en nuestras iglesias lo que no se habla. Dejar de sobar. Y dejar de sobar y seguir hablando simplemente de... Bueno, vamos a ponerlo así, mira que de terremoto, o las señales, se habla nada más, o si no, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, pero no se habla del pecado, no se habla del sacrificio, en realidad, porque muy poco se predica sobre esto. Entonces voy a hacer una pregunta, que va a ser sobre esta parte que es una perspectiva muy pastoral, de como pastor. ¿Por qué era indispensable la sangre derramada en el Calvario para lograr nuestra redención en lugar de otro método de perdón divino? Porque fue el que estableció el Señor. O sea, ya el Señor venía hablando desde la antigüedad, desde las antigüedades. De hecho, en el mismo Génesis, el libro de Génesis presenta cuando el hombre peca, cuando el hombre pecó, el hombre se vistió a sí mismo para cubrir su falta delante de Dios. Dice el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cuando se habla del pecado, dice la Biblia, la palabra del Señor dice que el Señor llamó al hombre, después que lo confronta, al hombre y a la mujer los confronta, dice, luego los vistió. Es decir, que esa vestidura que tú te pusiste de las hojas de higuera no te sirven, representan más bien una hipocresía, una vestidura falsa. Entonces, dice la Biblia que el Señor los vistió a los dos. O sea, le dio sentido al sacrificio. Claro, entonces, ¿cómo los viste? Dice que los vistió con túnica de pieles. ¿De pieles de qué? De un animal. Dios tuvo que sacrificar a un animal, obviamente. Sacrificar a un animal para quitarla y con la piel vestir al hombre y a la mujer. Ya ahí estaba hablando de la importancia de ese sacrificio. No había otra forma. Ya eso se venía hablando desde el comienzo. Dándole sentido. ¿Sí? Desde el comienzo. Entonces, cuando habla
también en Génesis 3:15, allí presenta el Señor sobre la enemistad que hay entre, que se colocó allí entre la serpiente y la mujer, la descendencia de la mujer, o la simiente de la mujer. Dice la simiente de la mujer, no dice las simientes, sino la simiente de la mujer. Obviamente está hablando de Cristo Jesús, y habla de esa enemistad puesta allí en ese comienzo, donde dice que ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos hablando del juicio, de un juicio que se avecinaba en un futuro, y eso es en el Calvario. Cuando Cristo muere en el Calvario, su muerte se convierte en un juicio para Satanás. En ese momento. Entonces no había otra forma. O sea, no había otra forma ni legal, ni técnica, ni de ninguna otra índole que pudiera decir, bueno, Dios tiene un plan B, una alternativa para salvar a la humanidad. No, la salvación de la humanidad se genera en el Calvario. Por eso es que hoy en día todavía sigue, cuando fue la pregunta anterior, el enemigo sigue haciendo todavía estrategia para minimizar el poder que hubo ahí en el Calvario. Para engañar. Está engañando. Sí, para minimizar todo. Porque quiere decir entonces, y disculpe pastor, que el plan entonces del diablo siempre fue matar a Jesús antes de llegar. Claro, sí. De hecho, no solamente, es decir, el diablo mató a Cristo, o sea, la gente, ¿no? Mataron al Señor, pues, claro, el diablo se metió allí, pero con la muerte de Cristo se logra la vida. La muerte de Cristo redundó en vida más bien, porque Cristo no se quedó ahí. Cristo, después que muere en el Calvario, resucita de los muertos. Eso es lo que no se esperaba. No se esperaba, eso no lo sabía. Pero Dios lo tenía previsto, la resurrección de Cristo, que esa es parte de la dinámica del Calvario. Porque la dinámica del Calvario no es solamente la vida de Cristo que llega hasta el Calvario, sino la muerte. Luego viene la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita de los muertos, entonces queda sellado. Esa es la grande doctrina, es una de las grandes doctrinas de la iglesia, la resurrección de Cristo. Negar eso es negar todo, negar la salvación. No se puede negar eso. Cristo resucitó de los muertos. Y de hecho, se presentan pruebas indubitables en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Cristo, como para sellar que lo que Cristo hizo fue algo real. Amén. Una pregunta, pastor. Dice, ¿cuál diría que es el error más comúnmente cometido por los creyentes al intentar pagar o ganarse un perdón que Cristo ya compró por completo en la cruz? ¿Cuáles serían esos errores que se cometen frecuentemente? Bueno, creerse autosuficiente uno mismo para autoperdonarse, creer que porque yo soy cristiano y porque yo voy a la iglesia, mira, es una cosa tremenda, porque yo me porto bien, no es hago buenas obras. Porque hago buenas obras, porque de repente doy algo allí, doy buenas ofrendas y todo esto, y eso hay personas que creen eso, que porque son fieles, y ojo, tenemos que ser fieles. Nosotros tenemos que ser dadivosos, tenemos que ser generosos, tenemos que aportar, tenemos que ayudar a la iglesia donde estamos, tenemos que ser una bendición para la iglesia donde nosotros estamos. Eso es importante. Y hacer el bien también, pero creer que haciendo el bien o que haciendo todo esto voy a obtener la garantía de la salvación, no. La garantía de la salvación me la ha dado Cristo en el Calvario a través de su sangre. Pero nosotros tenemos que creer eso. Y es un problema que hay en el día de hoy porque hay mucha gente que está aislada de ese conocimiento. Y aislarse de ese conocimiento es como que caer en un vacío de Dios. Vacío de Dios. Es decir que nosotros, el Evangelio, de hecho el Evangelio de Jesucristo, como lo presenta Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, el Evangelio de Jesucristo es un mensaje completo que implica la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo y su pronta venida. Usted lo dijo al principio cuando estábamos hablando anteriormente que esta era la obra, yo le dije, esta es la obra perfecta, usted lo dijo, perfecta y completa. Sí.
Claro. Entonces, el evangelio consiste, y de hecho los predicadores primarios, los apóstoles del Señor, ellos predicaban el evangelio. Pero ¿qué enseñaban ellos en su evangelio? El apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos, que es una cátedra de Romanos, no, de Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo presenta una cátedra y presenta un evangelio completo allí, hablando de la vida de Cristo, hablando de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y Pablo cita diciendo, todo esto se hizo conforme a las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. Es decir, que las Escrituras antiguo testamentarias, ya ellas venían hablando acerca del sacrificio de Cristo, de la vida de Cristo y de su sacrificio en el Calvario. Ya eso estaba estipulado. De hecho, hay un texto en Isaías 53. Isaías 53. Y Isaías 53 nos presenta a un Cristo en sufrimiento, a un Cristo crucificado, demacrado, prácticamente un Cristo sufriente en Isaías 53. Que dice, no hay parecer en él ni hermosura, la veremos más sin atractivo para que le deseemos. 53:1. Claro, y todo ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ya lo estaba describiendo. Una descripción completa de lo que iba a suceder. Y eso está en Isaías 53. Wow. Y eso se cumple en la vida de Cristo. El Señor Jesucristo, prácticamente, toda la Escritura se cumple en Él. Todo se cumple en Él, porque Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque todo lo que se hablaba allí hablaba de Cristo Jesús. Todo. El tabernáculo en el desierto, que fue construido en el desierto, ese tabernáculo, todos sus indumentarias que estaban allí, era como un lenguaje simbólico y señalaban a Cristo Jesús. Jesús como el pan de vida, el lavacro, tenemos el lugar santo, el lugar santísimo. Todo lo que estaba allí presentaba, anunciaba, decía, señalaba a Cristo Jesús. Todo lo que iba a pasar, lo que iba a hacer. Entonces, el sacrificio del Señor Jesucristo es un tema que debe manejarse en las congregaciones, en nuestras iglesias. El problema que se presenta es que, mira, yo voy a darle clase de doctrinas a estos hermanos para que se bauticen. Y vamos a hablar de Cristo. Presentan, pero de una manera muy somera, muy superficial. Muy superficial. No se profundiza, ¿no? Porque en 3 meses tengo que bautizar, hermano. ¿Cuál es tu propósito? ¿Bautizar a los creyentes o que ellos salgan de allí preparados? La idea es prepararlos. Claro. Prepararlos bien, entrenarlos bien, como dice Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar, equipar, entrenar, formar, capacitar a los santos. Dice, para la obra del ministerio. O sea que el creyente cuando se bautiza ya debe estar capacitado. De hecho, lo dice el Señor allá en Mateo 28. Y hacer discípulo a todas las naciones. Discipular a todas las naciones. ¿Qué significa discipular? Discipular es en cuánto tiempo tú vas a construir este vaso. ¿En cuánto tiempo tú construyes estos lentes? Eso tú no lo vas a hacer de ya para allá. Eso tiene un tiempo. Así es. Claro. ¿En cuánto tiempo tú haces un discípulo? Eso duró 3 años. Wow. ¿En cuánto tiempo tú haces un discípulo? Tú vas a hacer un discípulo en 2 meses, en 3 meses. Jesús duró 3 años. 3 años y medio. Y no solamente eso, pastor. 3 años y medio con su discípulo. Cuando muere, viene un segundo nivel. Un segundo nivel, pero profundo.
40 días, 40 días. dice la Escritura, enseñándoles acerca del reino de los cielos. O sea, estaba dándole como un segundo nivel Aquí es de instrucción. Es importante lo que está diciendo, porque, incluyéndonos, nosotros no vemos lo que es esa salvación, lo que es la salvación de Jesús en realidad en el Calvario. Pues a veces tenemos un fracaso, tenemos una caída y no vamos allá. Atrás. Nos vamos atrás y vemos eso que tenemos ahí, lo que hizo Jesús por nosotros. O sea, imagínense, entonces, ahí minimizamos otra vez el trabajo que hizo Jesús. O sea, Sí. entonces, por eso es que tiene mucha importancia Claro. lo que estamos hablando hoy, Claro. de hablar sobre el Calvario. Perfecto, porque fíjate, pastor, mi hermano Pablo, mi hermana Carolina, nosotros somos los primeros que debemos transmitirle a las personas que están allí oyendo, viendo, y a los hermanos en nuestras congregaciones, la importancia, el alcance, el valor de ese sacrificio. O sea, Cristo no abandonó el cielo por capricho. Vamos a darle un nombre, no tenemos que tener una identidad frente al Sí, fracaso. claro, de Jesús correcto. Entonces, en el Calvario. nosotros estamos llenos de flaqueza, debilidades, de repente una debilidad. Entonces ya está listo todo, ya se acabó todo. Como alguien me decía a mí, yo no puedo presentar, no me siento competente para presentarme delante de Dios porque he fallado mucho. Y yo le digo, ¿y quién? Hay mucha gente que lo dice. Sí, y yo le digo, ¿y Sí, quién? menosprecia. Sí, entonces yo le digo, ay, pero busca quién en este mundo es competente Así es. para presentarse delante de Dios. Amén. Nadie es competente para presentarse delante de Dios. Nadie, no hay Así es. uno que diga, yo tengo todas las prerrogativas, yo tengo todo a mi alcance para presentarme delante de Dios, porque yo tengo esto, tengo el otro y me puedo presentar. No, hermano. Nadie. Dios, el Padre, llevó al mundo a una condenación, porque no había capacidad. No había condiciones. Dios, por el pecado, Dios condenó al mundo. Así. Lo puso todo bajo maldición. Vino Cristo. Lo que tenemos que ver es esto. Cristo abandonó temporalmente el cielo, la gloria del Padre, para hacer un sacrificio. Dejó su lugar donde Él estaba, el cielo, la gloria eterna, la gloria del Padre al lado allí junto con su Padre. Dejó todo eso y se humanó, vino en carne, en debilidad humana, porque Cristo tuvo sus debilidades humanas. Padeció. Dice, Hebreos dice, padeció siendo tentado, dice, conforme a nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Entonces Él abandona todo aquello, deja todo aquello para venir a este mundo y para humillarse en este mundo y hacer un trabajo, hacer una obra maravillosa como la hizo en el Calvario, completa, una obra completa. Y que de repente nosotros por cualquier cosita, no merezco. O sea, me voy, porque no creo que Dios me vaya a perdonar. Ahí voy a una pregunta. Yo también tengo otra. ¿De qué manera transforma nuestra perspectiva del dolor cotidiano el entender que el sufrimiento de Cristo en el Calvario no fue una tragedia sin sentido, No. sino el instrumento de nuestra victoria? Sí, ¿De qué manera transforma? Claro, pero eso hay que entenderlo. O sea, eso hay que comprenderlo. Debemos convencernos de que lo que Cristo hizo en el Calvario es para nuestro beneficio espiritual. Comprenderlo y asumirlo. La Biblia presenta cualquier cantidad de personas que murieron creyendo lo que el Señor había hecho.
o iba a ser en el Calvario. Lo estamos viviendo en este momento en los países donde están asesinando a los creyentes y no niegan su fe, sino que se está multiplicando. Sí, no, lo hemos visto. Mira, personas que de repente, mira, tienen que entregar sus vidas y el que va a los misioneros que van a esos lugares a predicar el evangelio, ellos saben las consecuencias que van a sufrir allí, pero ellos lo hacen creyendo como mirando al invisible. Así es. Mirando al invisible. Es decir, oye, yo estoy creyendo en alguien que yo sé que me va a dar un apoyo no solamente espiritual, sino un apoyo eterno. Sé que estoy ganando, con él estoy ganando, no estoy perdiendo. Porque en este mundo nosotros tenemos una edad límite. Y no vamos a pasar más. No vamos a pasar más de lo que ya está establecido para nosotros. Así es. De la manera que se ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez, después viene un juicio. Entonces nosotros tenemos una limitación como humanos acá en la tierra, y después viene una vida eterna, bien sea para condenación o para vida eterna, pero es una vida eterna, es una eternidad. Entonces yo creo que vale la pena creer en el Señor. Vale la pena que sí, porque imagínese usted lo que usted está diciendo. Ok, vamos a vivir eternamente, pero en condena. En condenación, no, sin retorno. Entonces, Claro. Eso es a la... Entonces vale la pena creer en el Señor. Y vale la pena creer en sus promesas. Vale la pena creer y abrazarse de esas bendiciones obtenidas en el Calvario, alcanzadas por el Señor en el Calvario, y que son para nosotros. Para nuestro beneficio. Entonces, ninguna persona puede por sí mismo, valerse por sí mismo, decir, bueno, yo me merezco esto, o que de repente la persona, como dijimos ahora, flaqueó, tuvo una debilidad, flaqueó, y ya está listo, ya ahí me quedé. No, la misericordia de Dios es inmensa. No conoce, el que estamos hablando, no tiene la identidad en esta parte, y entonces no conoce la justicia y la misericordia. La misericordia de Dios es inmensa. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas. Sí, Cada mañana. sí, Cada mañana. Sí, señor. Tú te paras en un río donde el agua te está corriendo por los pies. El agua que pasa por tus pies no regresa. Así es. La que viene es otra, es nueva. Así Así mismo. Y todas las que vienen pasando por tus pies es nueva. Así es. Así es la misericordia del Señor. Son nuevas cada mañana. Es decir, imagínate cada vez que tú te levantas en la mañana, la misericordia de Dios se va renovando en tu vida Así y es. en mi vida o en nuestras vidas, en la vida de todos, se va Así es. renovando. Ahora, pastor, ¿por qué este tema tan controversial, que suele ser controversial, no se habla? O sea, ¿qué opina Miguel Veloz como pastor de por qué este tema no se habla en las iglesias actuales, en las iglesias de hoy? Mira, en las iglesias no se habla de esos temas. Hay varias razones. Yo digo que una de las razones es por la falta de conocimiento de los que están liderizando en las iglesias. Dios te llama a un ministerio pastoral, a un servicio pastoral, pero tú tienes que prepararte en eso. Tú tienes que saber que vas a tener personas a quien tú tienes que alimentar por la palabra. Entonces tienes que conocer. El tema nuestro es que las personas aprendan de las cosas del Señor, que el Evangelio es algo profundo, pero es sencillo a la vez. El Evangelio hay que aprenderlo, hay que entenderlo, hay que digerirlo, hay que vivirlo. El estilo de vida. O sea, es el estilo de vida nuestro. Claro. El Evangelio es un estilo de vida. Entonces, muchas veces no se enseña en las iglesias por la falta de conocimiento, la falta de preparación de las personas que están allí al frente sirviendo. Yo voy mucho más allá, pastor. Entonces no es que no sepa, sino que cuidamos que la gente que está adentro no nos vea como religiosos. Y no hablamos de esto porque no, vamos a hablar de Cristo allá dentro del Calvario. Sí, eso ya yo lo sé, se va a aburrir la gente, no importa, no. Entonces no se le habla, y esto tiene un poder. Saber de esto tiene un poder. Claro. Porque tenemos que tener una identidad en Cristo, porque lo hizo, que afirma. Entonces, hay una pregunta aquí. Si usted pudiera resumir la frase, teletestai, consumado es, que es una advertencia o un consejo para alguien hoy
que se siente espiritualmente en bancarrota, ¿cuál sería el consejo que te le daría con esa persona? Mira, las personas que están en esa situación de bancarrota, que se sienten alejados, Quebrado, abandonados, destrozados, triste. todo eso. ¿Cómo te resumiría Sí. consumado es? Consumado es una expresión dicha en el Calvario. Ya lo hice, ya está listo. Lo que hacía falta ya está hecho está, ya está listo. ¿Eh? Es decir, que no busques otra cosa, no busques para otro lado, porque ya lo que tú necesitas, ya yo lo hice. Así es. Ya yo lo hice. Es decir, o sea, ¿qué vas a buscar? Ya lo que Cristo hizo. Iba a decir también ahora que el apóstol Pablo, que fue un hombre instruido a los pies de Gamaliel, conocía de filosofía, tenía un conocimiento profundo de muchas cosas y muchos temas. Él dice, porque me he propuesto entre ustedes hablar de Cristo y a este crucificado. Más nada. O sea, más nada. O sea, yo no... Y Pablo podía hablar de cualquier cosa, pero él se estaba sometiendo a lo que el Señor le había dicho que enseñara. No puedes enseñar otra cosa, Es esto lo que vas a sino decir. el Evangelio. El mismo Cristo. Juan 17, Evangelio de Juan 17, que nosotros lo hemos tomado como un capítulo que habla de la oración intercesoria, donde Cristo intercede por nosotros. Pero en ese capítulo no solamente se habla de la oración intercesoria, en ese capítulo también se habla de Cristo entregando cuentas al Padre. Así es. ¿Sí? Como un mayordomo que da cuentas, entregando cuentas al Padre. Y una de las cosas que él dice, Me diste ninguno. una de las cosas que él dice, y yo digo, yo lo llevo pues al plano de los predicadores, de los maestros. Las palabras que tú me diste, yo se las he dado. Y ellos las han guardado. Cristo Jesús, las palabras que tú me diste, yo se las he dado. Y ellos las han guardado. ¿Ve? Entonces, y cuando Cristo habla del Espíritu Santo, el Consolador que les iba a enviar, dice, porque Él les va a enseñar todas las cosas. Dice, porque Él no hablará por su propia cuenta. Ve esto, el Espíritu Santo, que es Dios, no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y se lo hará saber. Y Cristo Jesús le dice a los apóstoles, ya al final, en la gran comisión, dice, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula bautismal. Bueno, luego le dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. Nosotros no podemos cambiar el mensaje. No podemos. Si Cristo no cambió, lo que el Padre le dio fue lo que entregó. Si el Espíritu Santo enseña tomando de lo de Cristo y nos recuerda lo de Cristo, ¿qué hacemos nosotros enseñando otra cosa? No podemos enseñar más nada, otra cosa. O sea, cambiar la tónica, la dinámica de la enseñanza del Evangelio, el Evangelio que tiene un fundamento doctrinal, que los apóstoles lo hablaron y lo predicaron y lo enseñaron, cuando hablaron las grandes enseñanzas del Evangelio. Nosotros no podemos cambiar eso. O sea, hoy en día tú ves las grandes concentraciones, los grandes púlpitos, los grandes escenarios, donde las personas en esos escenarios hay una exaltación del hombre. Y no de Cristo. Y no de Cristo, hermano. Wow. Sí, no de Cristo. Entonces, Sí. entonces las personas empiezan a hablar y a exaltar lo humano del hombre. Hablar de sus propias experiencias. Sí, o fulano Hablar de de tal, su- oye, tremendo, oye, gloria a Dios, porque ese hombre es tremendo hombre. Entonces todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que aportan, pero no se escucha hablar de Cristo. Así es. Nosotros tenemos que exaltar en nuestro mensaje, debemos exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Exacto, Amén. pero voy con usted, Pastor Miguel. ¿Qué cambió en usted radicalmente cuando usted
ya dejó de ver esto como un relato histórico, usted como pastor dándolo, y en su vida propia hoy en día, cómo usted, ese cambio en usted cuando usted dejó de ver el Calvario como un relato histórico, y usted lo ve en su vida. Se aplica. O sea, ¿Cómo usted le podría decir al público, pues ya nos quedan 5 minutos, qué le puede decir a las personas que nos están escuchando, qué cambió usted cuando vio eso? Dejó de verlo como una historia. O sea, es como algo personal. Algo personal. Sí, bueno, mira, de verdad yo puedo decir, yo creí en el Señor. Yo creí en el Señor y en mi vida personal, mi vida personal, creí en el Señor y puedo dar testimonio, y no solamente yo puedo dar testimonio, mucha gente da testimonio, por lo menos donde yo vivo la gente da testimonio, yo no tengo que dar testimonio de mí, otro da testimonio de mí, de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que yo viví, mi vida pasada, que no me enorgullece, pero para nada, lo que viví, tampoco cuento cosas de mi vida personal, así con, que yo fui esto, hice esto. No, yo lo que sí veo es lo que Cristo hizo en mi vida. La forma como Él, porque yo no creía en las cosas del Evangelio. Es increíble, papá. No, yo no creía en nada de eso. A mí me dijo una hermana, yo fui con un amigo mío a una iglesia cristiana, y el amigo mío, las hermanas lo abordaron y se lo llevaron allá al altar y se entregó al Señor. Él tendría sus causas para hacerlo, sus motivos. Yo me quedé afuera en la iglesia, en esa congregación, me quedé afuera. Y una hermana me dijo, pase para que reciba a Cristo. Y yo le digo, no, hermana, usted se equivocó. Yo no creo en eso. Y dije otras cosas ahí que no las voy a decir aquí, pero dije, yo no creo en eso, ¿sabe? No, a mí no me gustaba. El evangelio no me gustaba. Me gustaba lo que yo hacía, pero no me gustaba el evangelio. Entonces, cuando se produce ese encuentro, que yo me encontraba como en una encrucijada, no hallaba para dónde agarrar, para dónde coger, y no tenía más alternativa, yo estaba como desesperado, y en esa desesperación me acuerdo yo que conseguí un Nuevo Testamento azulito, así, de eso que dice no será vendido. Y lo conseguí en la mesa, o sea, estaba en una mesa en una casa que yo visitaba, y le digo a la muchacha de la casa, le digo, mira, yo voy a llevar este librito para leerlo. Créanme que yo nunca en mi vida, y lo digo delante del Señor, nunca en mi vida había leído la Biblia. En el servicio militar nos daban una Biblia, esa Biblia la agarraba yo y la metía, pues yo decía, no, yo no voy a leer eso, me volví loco. Y yo esa Biblia la metí en el escaparate por allá, y ahí se quedó. Nunca había leído la Escritura, nunca había leído la Biblia. Y esa primera vez, me acuerdo que me lo llevé para mi casa, donde yo vivía, y comencé desde ese día a leer desde Mateo. Todos los días comenzaba yo a leer desde Mateo de una manera seguida, progresiva, el Evangelio. Y llegué a un punto donde yo sentía que yo era Jesucristo y que yo andaba con 12 apóstoles. Pero la encrucijada que yo viví en ese momento, la situación que yo viví en ese momento, fue una situación bastante terrible. Yo tenía planificado hacer algunas cosas malas que no las hice, gracias al Señor. Y Dios me salvó la vida a mí y le salvó la vida a otras personas. Las personas que hoy en día tengan que vean la cruz simplemente como un símbolo, ¿qué le puede usted decir? Si alguien que está viendo aquí lo vean como un símbolo, ¿qué te le diría a ellos para que cambien esa perspectiva? La cruz debe verse en el sentido de cómo Cristo fue llevado a esa situación. La cruz o el madero, porque muchos dicen cruz, otros dicen madero, sea lo que sea, una cruz o un madero. Fue algo representativo, pero fue algo real en el momento cuando Cristo fue crucificado o fue llevado a ese madero, fue llevado a ese lugar. Y la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero para nosotros, los que nos salvamos, dice, este es poder de Dios. Es poder de Dios. Y es un poder, no es que lo diga la Biblia. No es que lo diga la Biblia. Es que nosotros lo pudimos comprobar. Pudimos comprobar ese poder. Por ejemplo, yo llegué a un lugar, lo voy a decir aquí. Yo llegué a un lugar donde yo le dije a Dios, porque yo estaba enfermo, yo tenía una enfermedad muy terrible. Y yo le dije, yo no fui borracho nunca, ni fui bebedor de aguardiente, pero tenía otros vicios. Y yo le dije en ese momento al Señor, Señor, yo voy a meterme en aquel lugar. Había como 6 personas allí consumiendo sus cosas allí. Cada uno tenía una cosa allí en la mano, prendía como un cigarro, ¿no? La gente sabe que... Y yo le dije, Señor, se lo dije, Dios es testigo. Señor, yo voy a entrar en ese lugar, pero lo dije bajo ignorancia también, ¿no? Yo voy a entrar en ese lugar. Si yo siento deseos en mi corazón de tomar eso y probarlo nuevamente, lo voy a hacer. Y si no siento deseos, nadie me va a obligar. Y había gente mala ahí. Bueno, yo también andaba en esas maldades, ¿no? Y yo entré. Y me decían, toma, agarra ahí, fulano, yo tenía un sobrenombre, ¿no? Toma ahí, agarra ahí. Y yo le decía, no quiero, yo soy cristiano evangélico. En medio de esa situación, no quiero, yo soy cristiano evangélico. Oh, vale, que agarra ahí, chico, ¿qué vas a hacer tú evangélico? Nada, chico, agarra ahí. Y entonces, bueno, me resistí y dije no, porque no sentí en mi corazón ninguna pizca de deseo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue ahí donde yo pude comprobar que no es lo que diga la Biblia, es que lo que dice la Biblia se cumple en mí. Amén. El poder del Evangelio de Jesucristo, el poder de la palabra del Señor. Es decir, hubo una cosa tan terrible, un cambio tan terrible, que una cosa que yo estaba enfermo, yo tenía que vivir con eso. Y de repente, de la noche a la mañana, ya yo desapareció. Una sanidad completa en mi vida. Una cosa que no hace falta. Okay. No hace falta. Eso representa la cruz. Entonces. Claro, hermano, eso para mí representa que el Calvario llegó a mi vida. Sí. O yo llegué al Calvario, porque yo miré al Calvario. Nosotros tenemos que aprender a mirar al Calvario. Gracias. A mirar la cruz, Señor. a mirar a Cristo, pero hacerlo con mucho amor y con fe. Ahora, entonces en esta hora vamos a darle gracias a Dios, gracias infinitas a Jesús por esos pasos que dio hacia el Calvario y hoy habernos redimido en su Amén. sangre para poder estar nosotros hoy hablando de eso. Así que gracias, Señor. Esperamos verlos en otro episodio de Mesa de Encuentro. Así que muy buenas noches. Pastor, la despedida. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga, de verdad agradecido de Dios por esta bendición y espero que ustedes tomen todas estas cosas, estas palabras, para que las apliquen a sus vidas y puedan de alguna manera, si están involucrados en algunas cosas por allí que les hacen daño, que les perjudican, puedan salir de eso mirando la cruz del Calvario, mirando al Calvario, poniendo su mirada en Jesucristo. Así es. Bueno, a mí me gustaría despedirme con este versículo que dice en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por fe vivirá. Y es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Debemos predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. No debemos dejarlo o darlo por hecho, sino que debemos llevárselo a aquellas personas que no saben que no predican esta palabra. Entonces yo me despido de verdad con un corazón lleno de gratitud y lleno de esta bendición, de este conocimiento. Y bueno, nos esperamos en otra oportunidad. El tiempo es corto. El tiempo es corto, Claro que Pablo. sí. Bueno, yo me quiero despedir también diciéndoles algo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, Así es. sino De más poder. bien
de poder, amor y autodominio propio. Amén. Entonces, llévese eso usted para reflexionar y véngase para acá para el próximo episodio de Mesa de Encuentro con un cafecito que nosotros nos estamos tomando acá. Esperamos. Amén. Y para usted, pastor, más que bienvenido. Esta es Gracias, su casa. pastor. Cuando desee volver a Traiga a venir, Juan Valdés. venga. Claro que sí, tráigalo. Por Nos favor. vemos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Chao.